Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. Hoy te traigo un nuevo vídeo del nuevo curso gratuito de trading y en esta lección aprenderás acerca de un indicador muy popular, que es el indicador de Fibonacci. Así que pongámonos en marcha. Hola a todos, soy Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, el cual te dejo los cursos en pantalla en la descripción. Además, soy el cofundador de Draywin Capital, una firma de trading sistemático que gestiona varios Darwins. También tienes el link de los Darwins en pantalla y en la descripción. Súper importante, este vídeo está patrocinado por Prime XBT, una de las plataformas de trading más populares y confiables en el mercado. Además, les tenemos dos códigos especiales. Uno es el primero que veis en pantalla arriba, código 7, con un 7% adicional de fondos en cada depósito. ¿Eso qué significa? Tú pones $100 y en realidad tienes $107, un 7% más. Pones $1000 y tendrías $1070, un 7% más. Pero no solo hay este descuento en los depósitos, sino que también hay un descuento del 25% si pones código 25 en las trading fees. ¿Qué es eso? Pues las comisiones que te supone abrir operaciones, entrar a mercado. Por lo tanto, con estos dos códigos te permitirán obtener más fondos en tus depósitos por un lado y por otro lado, pues un descuento en las comisiones. Tienes los links y los cupones en la descripción del vídeo. Entonces, hoy vamos precisamente a trabajar con la plataforma de Prime XBT y aparte, junto con los códigos, tendrás este link donde se explica cómo poner los códigos, porque a veces hay dudas de cómo se ejecuta cada uno de los cupones y aquí está todo explicado. Muy bien, pues vamos ya a empezar con este vídeo a ver qué es esto del indicador de Fibonacci, cómo se utiliza, qué funciones son las más interesantes. Así que empecemos. Antes que nada, decirte que este vídeo no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Bien, comparto ya la plataforma de trading de Prime, pues de Broker Prime XBT. Y primero vamos a ver qué es el indicador de Fibonacci. Entonces, lo que hago primeramente es enseñar dónde lo podemos encontrar. Dependerá de cada plataforma, pero suele estar muy a la vista en las barras de herramientas. Y si es un desplegable, pues retroceso de Fibonacci. Lo pulsamos, entonces para colocar, lo general es marcar un movimiento importante del precio, como esta caída. Bajo hasta aquí y ahora pues desplazo hasta la izquierda. Tenemos esta caída y entonces si lo que nos interesa es ver los nuevos movimientos, cómo reaccionan a los niveles que lleva Fibonacci por defecto, pues lo puedo expandir hasta aquí. De esta manera, pues vemos cómo hay reacción en el nivel 28225, reaccionó el precio, ¿no? Porque buscamos un movimiento fuerte que se repita. Y después en el 28151 volvió a rebotar aquí, también reaccionó aquí, se quedó encapsulado entre estos dos, ¿no veis? Como el Fibonacci y sus niveles van trabajando. El indicador de Fibonacci, primero vamos a definir qué es una herramienta de análisis técnico basada en la secuencia matemática de Fibonacci. Esta secuencia la desarrolló pues, un matemático italiano que se llamaba Leandro Fibonacci en el siglo pues, XIII. Consiste en una serie de números en la que cada número es la suma de los dos anteriores. O sea, la secuencia de Fibonacci funciona de la siguiente manera. Tenemos el número 0, el 1, porque es 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 1 más 3, 5, 5 más 3, 8, 5 más 8, 13, 13 más 21, 21 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esta secuencia ya empieza a subir a números muy altos, cuando dividimos, pues nos acaba saliendo el número de Fibonacci. Entonces, podríamos profundizar mucho más en la parte matemática,
pero nos vamos a centrar que en el análisis técnico los niveles de Fibonacci se utilizan para identificar áreas clave de soporte y resistencia en los gráficos de precio. Veis ahí los niveles de soporte, niveles de resistencia que ya hemos tratado en lecciones anteriores, y aquí lo que nos hace esta secuencia de Fibonacci es, pues, al delimitar un movimiento importante, tener niveles de soporte y resistencia donde el precio puede reaccionar. Entonces, lo que puede ayudar a los traders a tomar decisiones más informadas en sus operaciones. Entonces, ¿cómo funciona este indicador? Pues para aplicar el indicador de Fibonacci en un gráfico de precios, primero debemos identificar un movimiento significativo en el mercado. Es lo que ya he hecho. Aquí, en lo que vemos en el mercado, lo más importante es esta caída tan fuerte. Entonces, ya sea alcista o bajista. Luego trazamos las líneas horizontales en porcentajes específicos basados en la secuencia de Fibonacci. Lo más común es el 23.6, 38.2, 50, 61.8, 100, pero uno puede editar y poner o quitar más y menos niveles. Si yo pulso encima, ¿veis? Una vez estoy encima de la línea diagonal de Fibonacci, aquí me sale pues tanto el color, este color sería de la línea en diagonal, no de las otras, y después el grosor, y aquí podría eliminar el Fibonacci, pero si voy aquí en la ruedecilla, lo que podemos ver es que yo tengo para editar muchas cosas. Lo más importante son los niveles. Si yo quiero poner más niveles o quitarlos, pues aquí lo puedo hacer. Hemos dicho que el 23.6% es un nivel importante, el 38.2%, el 50%, el 61.18% y el 100%. También es muy habitual trabajar con el 0,764. Por eso aquí por defecto vienen. Si yo quiero que no me salga este nivel, pues ya veis, si pulso encima automáticamente desaparece. ¡Pap! Ya no lo tenemos. ¿Veis? Detrás se ha ido. Si lo que no quiero es otros niveles, pues yo los marco y se eliminan. De tal manera que es totalmente editable. Ya sabéis que yo también utilizo pues para saber dónde está el tercio para distintas operativas. Y entonces no solo se puede utilizar tal como viene por defecto, sino que es una herramienta que se puede utilizar también pues editándola a nuestro gusto. Mira, dando doble clic también se abre sin tener que pulsar la rueda. Estos porcentajes representan los niveles de retroceso de Fibonacci, que simplemente son áreas en las que es probable que el precio se detenga y cambie de dirección. O sea, hay probabilidad de que haya una reacción por parte del precio en esos niveles. Los traders utilizan estos niveles para establecer puntos de entrada y salida en sus operaciones, así como para colocar órdenes de stop y take profit. No solo sirve para ver dónde rebotar, sino también para buscar un objetivo de beneficio. O sea, si tenemos aquí marcados no solo los niveles internos de Fibonacci dentro de este movimiento, sino que también marco estos otros niveles, que pueden ser objetivos de take profit, ¿veis? Se puede montar así o al revés, ¿eh? Yo puedo poner Fibonacci, estar bajista, y lo que hago es, vale, me rebota en este punto, pues ahora marco este movimiento de la zona que ha rebotado y busco pues poner el TP en 1.618 o en 2.1618, o sea, eso ya dependerá de cada estrategia. Al final hay muchas estrategias que utilizan Fibonacci y también hay muchas maneras distintas de utilizarlo. Eso pasa con todos los indicadores, pero es que este es un indicador muy completo, muy versátil, editable y hay una infinidad de cosas que nos podríamos tirar horas viendo miles de formas de utilizarlo. Veamos un ejemplo práctico de cómo usar el indicador en una situación real. El indicador es una herramienta muy valiosa en el análisis técnico que nos ayuda a identificar niveles claves de soporte y resistencia, como ya hemos dicho. Pero entonces, un caso ya más concreto sería enmarcar el último movimiento fuerte relevante del precio y esperarlo en la zona 28226 o en la zona 28152. Vemos que los cuerpos de
de este precio rebotaron en el 28152, pero la mecha llegó al 28226. Pues esta vela que cierra el cuerpo en este punto y deja este mechazo sería un buen punto de entrada. Entonces, ¿cómo podríamos posicionarnos para dar un ejemplo completo de operativa? Pues podríamos tener el stop loss en el nivel de arriba del Fibonacci, el 283465, y la entrada sería en este martillo, ¿eh? En lugar de martillo, si no hubiera habido un martillo, en el cambio de color sería otro punto de entrada. ¿Y qué buscamos? Pues buscamos, ahora lo que hacemos ya es cambiar el Fibonacci en la zona pues de rebote, ¿no? Que sería el mechazo, perdón, estar también compartiendo, cuesta un poco más editarlo. Mira, hago una cosa, elimino y lo pongo nuevamente. Entonces ya enmarco el nuevo movimiento. Vale, un segundo. Solo me dejaba ir abajo y ahora ya lo tengo enmarcado. O sea, ya lo tengo desplegado, pero solo verticalmente, porque no he hecho bien el despliegue horizontal. Entonces, vamos desde arriba para abajo, ahí es donde yo cometí el error, y hacia un lado. Ahora ya sí que yo puedo cambiarlo, porque he tenido que empezar por arriba. Ahora puedo enmarcar este otro movimiento. La entrada era aquí. Y ahora poner el take profit en 27581, un primer TP, y un segundo TP en 27193. Que se puede poner dos objetivos de beneficio, incluso podría haber tres objetivos, que el primero esté en el extremo. Buscamos primero que cubra este movimiento, cosa que no le falta mucho, y después tener otros dos TPs en otros puntos de Fibonacci. Ese sería un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos que puedes probar y siempre te recomiendo que primero lo pruebes en demo, que veas las estadísticas, cómo se desempeña lo que desarrollas, estrategia, antes de pues operarla. Bien, esto ha sido todo. Ya sabes que en la descripción tienes los links por si te interesa pues tener la plataforma de Prime XBT. Y sin más, si te ha gustado este vídeo, puedes comentar abajo, que yo respondo todos los comentarios si te ha quedado dudas. Si te ha gustado, dar un like, te cuesta muy poquito y a mí realmente me ayuda mucho. Y también puedes compartir el vídeo. Y si todavía no estás suscrito, pues te recomiendo que te suscribas al canal para estar al caso de las próximas lecciones que voy a ir subiendo. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo.